Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten también. Les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Capítulo 11. Orgulloso. Resumen. Capítulo muy esperado de Juli vs Suba y hay sorpresa al final. Bueno chicos, necesito que alguien me cuente todo sobre la espada raid. Notas. Consulte el final del capítulo para ver las notas. Texto del capítulo sobre la vida errante en otro mundo con un Sharingan. El silencio de la habitación de invitados de la mansión Karsten era sofocante, cada segundo que pasaba era una nueva agonía. Emilia estaba allí afuera, dirigiéndose al nido de víboras del Palacio Real, rodeada de nobles que la despreciaba a ella y a un caballero que se atrevió a tocar lo que era suyo. Y ella le había pedido, le había ordenado, que se quedara. Una risa baja y sin humor escapó de los labios de Subaru. La idea era tan absurda que casi resultaba graciosa. ¿Cómo pensaba entrar? La pregunta era irrelevante. Puertas, muros, guardias, eran conceptos para seres inferiores. ¿Cómo reaccionaría la gente? Sus reacciones eran estáticas y sin sentido. ¿Quién podría detenerme? La respuesta fue un simple y rotundo nadie. Una calma serena y aterradora lo invadió. La decisión estaba tomada. No se escondería en las sombras ni atravesaría las paredes. No, llegaría como se merecía, a su lado. Si ella no lo traía, él se traería. El aire en la habitación vacía se retorció hacia adentro con un sonido como el de un pergamino al arrugarse. Un vórtice negro y morado en espiral apareció por un instante, y luego Subaru desapareció. Dentro del opulento carruaje dragón, el ambiente era tenso. Emilia estaba sentada con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo, sus ojos color amatista fijos en el paisaje urbano que pasaba, ensayando mentalmente los saludos formales. Rosual la observó con su característica sonrisa inescrutable, mientras Felt se movía nerviosamente en su costoso y ajustado vestido. El aire en el centro del vagón se onduló. No hubo ningún sonido, solo una repentina y violenta distorsión del espacio que hizo que se les erizaran los pelos de los brazos. En un momento, el asiento frente a Emilia estaba vacío. Al siguiente, Natsuki Subaru estaba allí, recostado, con un brazo apoyado en el respaldo, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Cruzó las piernas. Su chándal era una mancha dura y desafiante contra la lujosa tapicería. Emilia se sobresaltó, abriendo mucho los ojos por la sorpresa. Subaru. Felt, tras un momento de silencio atónito, esbozó una amplia sonrisa salvaje. Pateó ligeramente, en un gesto de pura alegría. Lo sabía. Sabía que vendrías, hermano mayor. Sabía que nunca te quedarías atrás como un buen perrito. Los labios pintados de Rosual se curvaron en una sonrisa más profunda y cómplice. Sus ojos desparejados brillaron con diversión. Vaya, Subaru-kun. ¿A qué se debe esta aparición repentina? Me pregunto si ocurrió algo en la mansión. La sonrisa de Subaru era la viva imagen de un encanto inocente, aunque sus ojos brillaban con un acero inquebrantable. Mantuvo la mirada fija en Emilia, quien ahora lo observaba con una mezcla de confusión y un suave reproche. Subaru, dijo con voz suave pero firme, te pedí que te quedaras. Esto es realmente importante. Emilia, comenzó, con tono tranquilizador, pero sin ningún arrepentimiento. Negó con la cabeza lentamente. Lo siento. De verdad. Pero no pude hacer eso. Necesito que lo entiendas. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y su expresión adoptó una sinceridad intensa y protectora. ¿Y si pasa algo? ¿Y si necesitas protección? Ya sabes cómo es esta gente. Debería estar allí. Tengo que estar allí. Se recostó en el cómodo asiento, dejando claro su punto. Subaru, estoy con Rosual, protestó, con un leve rubor de frustración en las mejillas. Y el Palacio Real es el lugar más seguro del reino. No tienes que venir con nosotros, por favor. Antes de que Subaru pudiera replicar, Rosual intervino, y su tono arrastrado alivió la tensión. ¿Por qué no, Emilia-sama? Yo, por mi parte, creo que es una buena idea. Volvió su inquietante sonrisa hacia Subaru y le guiñó un ojo lenta y deliberadamente. Subaru-kun debería conocer las tradiciones de nuestro reino. Al fin y al cabo, todo aquí es tan nuevo para él. Sería una pena negarle una experiencia cultural así. Subaru extendió las manos, recuperando su sonrisa triunfal. Ya lo oíste, Emilia. Es que me resulta muy interesante. Soy un tipo curioso. No puedo quedarme atrás. Emilia miró entre ellos dos.
El muchacho exasperantemente poderoso que ella amaba y el enigmático Margrave. Dejó escapar un largo y profundo suspiro de rendición, con los hombros hundidos en la derrota. La lucha se le escapó. Bien. No pasa nada, cedió, con la voz apenas un susurro. Miró a Subaru con una mirada seria y suplicante. Pero tienes que prometerme que no habrá problema. Solo observarás. ¿Entiendes? Solo observa. Prométemelo, por favor. Subaru sostuvo su mirada, su expresión suavizándose con una genuina ternura. Se llevó una mano al corazón, solemnemente. Te lo prometo, Emilia. Seré el espectador más silencioso y educado que hayas visto jamás. Sus ojos, sin embargo, tenían una sutil y peligrosa advertencia. Solo observaré, y solo intervendré si es necesario. El carruaje llegó al palacio, atravesando las formidables puertas principales con un aire de solemne ceremonia. Mientras Subaru subía la gran escalera, una oleada de orgullo lo inundó. Estaba a punto de ver a su Emilia subir al escenario y declararse candidata real. Avanzaron por un vasto pasillo que conducía a la cámara central. Las paredes estaban adornadas con exquisitas pinturas y tapices, y filas de guardias con armadura completa se mantenían firmes a ambos lados, alzando sus espadas en un saludo sincronizado al paso del grupo. Al final del pasillo, Subaru levantó la vista y vio un par de enormes puertas con intrincados tallados. Mientras Rosual lideraba el camino, un soldado completamente blindado que estaba parado frente a las puertas se quitó el casco y su mirada recorrió a Rosual, Emilia, Felty, finalmente, Subaru. Le estábamos esperando, Lord Margrave, dijo el caballero. Rosual asintió brevemente y señaló hacia atrás. Y aquí están nuestros candidatos reales y mi invitado. ¿Un invitado? El caballero frunció ligeramente el ceño. Sí, afirmó Emilia con voz clara y firme. Está con nosotros. El hombre inclinó la cabeza en señal de reconocimiento y centró su atención en las enormes puertas, que comenzaron a abrirse hacia adentro con un gemido bajo y resonante. Todos ya están esperando adentro, anunció. Cuando las puertas se abrieron, la vista de Subaru se expandió a un enorme salón. Una rica alfombra carmesí se extendía ante él, adentrándose en la cámara. Las paredes relucían con adornos dorados, todo iluminado por el resplandor de extravagantes candelabros de cristal que colgaban del techo increíblemente alto. Para su inmenso tamaño, la sala tenía sorprendentemente pocos asientos, con una pequeña escalera que conducía a una plataforma elevada al fondo. Allí, 5 sillas estaban dispuestas de izquierda a derecha, pero una destacaba por encima de todas las demás. Apoyado contra la pared del fondo, el trono central tenía la forma de un poderoso dragón. Su forma esculpida parecía transmitir un doble propósito. Quien se sentara sobre él soportaría el peso del pacto del dragón, a la vez que se refugiaría bajo sus formidables alas. Era una sala del trono clásica, digna de leyendas, un espacio diseñado para humillar a todo aquel que entraba. Y esa silla, ese magnífico artefacto dracónico, solo podía ser el trono del mismísimo rey de Lúnica. El aire mismo olía a antiguo poder y tradición asfixiante. Después de que la imponente presencia del trono se grabara en su mente, la mirada de Subaru, aguda y analítica, recorrió el resto de la cámara cavernosa. El silencio era profundo, interrumpido únicamente por el suave susurro de las finas telas y el eco distante de sus pasos sobre el suelo pulido. A diferencia del pasillo exterior, flanqueado por espadas, no vio ni un solo guardia con armadura práctica. En cambio, flanqueando la alfombra roja en filas perfectas y rígidas, se encontraban los caballeros de élite de la Guardia Real. Resplandecían con sus uniformes blancos, cada uno con una espada de caballero al cinto, y sus rostros reflejaban una neutralidad disciplinada. Eran menos individuos que un único y reluciente muro de autoridad marcial. Más adentro, separado de los caballeros, había una reunión de funcionarios civiles vestidos con elaborados trajes ceremoniales. Sus posturas eran rígidas, sus rostros reflejaban la digna arrogancia de la alta jerarquía y la sangre antigua. La sala estaba perfectamente ordenada. Una jerarquía clara y tácita. Los caballeros y oficiales militares formaban un bloque a la izquierda, un mar de blanco y acero. Los funcionarios civiles y la nobleza se agrupaban a la derecha, un tapiz de ricos colores e hilo dorado. Y en el centro mismo de la sala, aislado en la vasta extensión de la alfombra roja, se encontraba un grupo pequeño y distintivo. Los demás candidatos reales. Allí estaba Anastasia Osin, la reina comerciante, su pequeña figura irradiaba una astucia que su dulce sonrisa no podía ocultar. A su lado estaba Krusty Karsten, una noble guerrera en cada centímetro de su ser, su cabello verde como un estandarte de feroz determinación.
Emilia-sama, Felt-sama, la voz lánguida de Rosual era un murmullo bajo, pero se oía perfectamente en la silenciosa sala. Señaló con una mano elegante hacia el centro. Los demás candidatos esperan. Deberían ocupar sus lugares. Emilia asintió levemente, nerviosa. Miró a Subaru, sus ojos amatista repitiendo en silencio su súplica de buen comportamiento, antes de cuadrar los hombros y avanzar con una gracia que hizo que Subaru sintiera un dolor de orgullo en el pecho. Felt, con una última sonrisa conspirativa lanzada en dirección a Subaru, siguió con un paso menos refinado pero decidido. Mientras se acercaban al grupo central, Rosual dirigió su sonrisa pintada hacia Subaru. «¿Y tú, Subaru-kun?», dijo arrastrando las palabras, con una voz sedosa y autoritaria. Sería de lo más inapropiado que un invitado se presentara entre los candidatos. «¿Me acompañarás? Observaremos desde aquí, con los demás caballeros y sirvientes». Señaló el lado izquierdo de la sala, el dominio de los caballeros. Una sutil tensión colectiva recorrió a los guardias cercanos ante la declaración del margrave. Este chico con aquella ropa extraña y poco común no pertenecía allí. Pero Subaru apenas escuchó las palabras de Rosual. Su mundo entero se había reducido, se le heló la sangre. Porque allí, de pie, orgulloso entre los caballeros, estaba Julius Julculius. El caballero era la imagen de la perfección, con su cabello lavanda inmaculado y su postura impecable. Miraba directamente a Emilia mientras ella ocupaba su lugar, con una leve y educada sonrisa en los labios. El recuerdo de esa sonrisa, de esos labios en la mano de Emilia, brilló en los ojos de Subaru. Su cuerpo se tensó, sus manos se cerraron en puños, con los nudillos blancos a los costados. La serena calma que había cultivado se hizo añicos, reemplazada por una furia gélida y concentrada. El aire a su alrededor pareció densificarse, distorsionando la luz justo en los bordes de su figura. Fue entonces cuando otro caballero dio un paso al frente. Su cabello era del color del fuego y sus ojos desprendían una fuerza infinita y gentil. Se acercó a Subaru con una respetuosa inclinación de cabeza, con una expresión de manifiesta curiosidad. «No creo que nos hayan presentado». Subaru lo interrumpió sin siquiera girar la cabeza. Su mirada permaneció fija en Julius como un depredador que avista a su presa. Ignoró por completo al santo de la espada, como si Reinhardt fuera solo un mero complemento. En cambio, la mirada de Subaru se desvió hacia el caballero con orejas de gato junto a Krusty. La tensión desapareció de su expresión, reemplazada por una sonrisa pícara y familiar. «Bueno, si no es la trampa, quiero decir, el caballero guapo», dijo Subaru, su voz rompiendo el silencio formal. Se alejó deliberadamente de Reinhardt, acortando la distancia con Félix. «No esperaba verte aquí disfrazándote. Supongo que ese traje te queda bien. Mucho mejor que el de ese payaso, al menos». Señaló con el pulgar a Rosual. Las orejas de Félix se crisparon de sorpresa, sus ojos se abrieron de par en par antes de que un puchero juguetón se formara en sus labios. «Nia. ¿Así se saluda a alguien?» Y Félix pensaba que estarías tan nervioso en un lugar como este. Se puso las manos en las caderas. «Y para que conste, este es el uniforme oficial de los caballeros de la Guardia Real. No es un disfraz». Subaru hizo un gesto de desdén, con la atención ya perdida en el centro de la habitación, donde estaba Emilia. «Sí, sí. Me parece un disfraz elegante». Metió las manos en los bolsillos de su chándal. Su postura era la viva imagen de una falta de respeto indiferente en medio de un mar de formalidad. Había dejado claro su punto. Reconocía a quien quería, ignoraba a quien le complacía, y su enfoque, todo su ser, estaba reservado para una sola persona. Los demás, incluso el legendario santo de la espada, eran simplemente parte del escenario. El tenso y silencioso enfrentamiento entre la indiferencia manifiesta de Subaru y la confusión cortés de Reinhardt fue destrozado por el profundo y resonante gemido de las colosales puertas al abrirse una vez más. Todas las cabezas se giraron al ver una nueva presencia llenar la puerta. El aire mismo pareció abrirse para ella, trayendo consigo una oleada de perfume empalagoso y una arrogancia abrumadora. Priscilla Varielle se alzaba enmarcada en la entrada, una imagen de belleza ostentosa con un vibrante vestido carmesí. Sus ojos dorados recorrieron a la multitud reunida como si inspeccionara sus pertenencias, con una leve sonrisa condescendiente en sus labios. No solo entró, procesó, cada paso una declaración de su inherente superioridad. Sin mirar siquiera a los caballeros ni a los nobles, se deslizó directamente al centro de la sala, uniéndose a los demás candidatos con la confianza inquebrantable de quien llega para reclamar un trono que ya le pertenecía por derecho.
Tras ella se encontraba una figura alta y acorazada. Su apariencia contrastaba marcadamente con la de los impecables guardias reales. Su armadura era práctica, desgastada y mostraba las cicatrices de una batalla real, y su cabeza estaba completamente cubierta por un extraño casco con cuernos que ocultaba su rostro. Mientras Priscilla ocupaba su lugar, Al miró a su alrededor, asintiendo levemente con la cabeza, como si evaluara la situación, antes de dirigirse tranquilamente al lado izquierdo de la sala para reunirse con los demás caballeros y sirvientes. Se detuvo justo al lado de Subaru. Subaru, distraído momentáneamente de su mirada furiosa hacia Julius, observó al recién llegado. Soltó un bufido de desdén. «Bonito cubo», comentó Subaru con sarcasmo mientras miraba el casco de Al. «¿Olvidaste quitártelo para la fiesta? ¿O solo escondes una cara que ni una madre podría amar?» El casco se giró hacia él. Una risa baja y afable emanó de su interior, sorprendentemente sin ofensas. «Oye, qué gracioso viniendo del tipo que lleva, ¿qué es eso? ¿Una especie de uniforme de entrenamiento de otro mundo? ¿Te perdiste camino al gimnasio, hermano?» Subaru arqueó una ceja, pero una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Había una extraña y relajada familiaridad en el tono de Al que era difícil de odiar por completo. TCH. Al menos mi ropa no pesa 1 tonelada y parece sacada de un montón de chatarra. Llamas la atención como un pulgar dolorido. Hola, te presento a la tequera, replicó Al, inclinando el casco. Pero bueno, en una habitación llena de estirados y metal pulido, quizá un par de pulgares doloridos sean justo lo que este lugar necesita. Antes de que el debate sobre vestimenta pudiera continuar, un repentino y sincronizado golpe de puntas de lanza sobre el mármol resonó por todo el salón. La atmósfera cambió al instante, y los murmullos se apagaron en un silencio sofocante. Una puerta lateral, previamente inadvertida, se abrió con silenciosa autoridad. El Consejo de Ancianos había llegado. Liderados por el venerable Mikloto Funkmaon, cuya larga barba parecía pesar sobre su rostro sabio y anciano, los miembros del consejo entraron con una gravedad que exigía reverencia. Eran la historia viviente de Lugúnica, con expresiones severas e indescifrables. Se trasladaron a sus posiciones al frente de la sala, cerca del trono del dragón, y su presencia inauguró formalmente el acto. Mientras ocupaban sus lugares, la sala del trono cayó en un silencio tan profundo que se podía oír el susurro de un vestido desde el otro lado de la enorme cámara. El aire estaba cargado de anticipación, ambición y, para un chico en chándal, una furia protectora que amenazaba con desbordarse a la menor provocación. Todos los jugadores estaban ahora en el tablero. La selección real estaba a punto de comenzar. Su conversación susurrada se silenció cuando Marcos Hildark, el capitán de los caballeros, dio un paso al frente, con su voz resonando por el pasillo. Ahora, si me permiten la franqueza, yo, Marcos, líder de los caballeros imperiales, dirigiré todos los actos de hoy. Hizo una pausa, dejando que todo el peso de su autoridad se asentara en la sala. Todo ocurrió hace medio año, comenzó con tono solemne, cuando los miembros de la familia real, empezando por el rey, se ocultaron uno tras otro, lo interrumpió bruscamente la voz lánguida y arrastrada de uno de los candidatos. Una chica de pelo blanco y pieles lujosas, Anastasia, habló sin el menor asomo de ceremonia. Escuche, dijo, con el pragmatismo de un comerciante. Entiendo que quiera hablar de las cosas y dar un buen espectáculo, pero estoy un poco ocupada, ¿sabe? Le ofreció una sonrisa aguda y profesional. Quizás no lo haya oído, pero en Kararaji tenemos un dicho: el tiempo es oro. Subaru frunció el ceño. Esa actitud me resulta familiar, pero no la identifico. A su lado, Al intervino con su voz metálica, un murmullo bajo. Es evidente que todos los que están en el oeste de Kararaji actúan así. Otra candidata, Krusty Karsten, una mujer de aspecto severo, cabello verde y presencia imponente, asintió. Estoy totalmente de acuerdo. Marcos pareció un poco dolido y se volvió hacia Krusty. Señorita Krusty, ¿debería el jefe de la familia Karsten decir algo así? Krusty se mantuvo erguida, con la mirada firme. Reconozco que es importante mantener la formalidad, pero también es cierto que nuestro tiempo es bastante limitado. Su mirada penetrante se dirigió de Marcos al anciano en el centro del consejo, Lord Miklotov. Entonces, sería prudente informarnos de inmediato por qué estamos aquí. Una sonrisa segura, casi desafiante, adornó sus labios. Claro que tengo una idea general. El mayor, Miklotov, se inclinó hacia adelante, rozando la mesa con su larga barba. ¿Debo entender que ya conoce el propósito de esta reunión?
El anuncio del señor Miklotov quedó en el aire, recibido no con gravedad sino con franco pragmatismo. Para una fiesta de bebidas. Todas las miradas se posaron en Khrushchev, quien les ofreció una sonrisa penetrante y cómplice. Un día, pronto, nos enfrentaremos como rivales, pero al compartir bebidas y conversar en la misma mesa, tendremos la oportunidad de conocernos mejor. El capitán de caballeros, Marcos, la corrigió rápidamente con voz firme. No, señora. Eso no es correcto. Volvió la mirada hacia Félix, quien se estremeció ante la repentina atención. Félix, esto no es lo que me dijiste antes. ¿Qué? Eso no es cierto. Protestó Félix, aplanando ligeramente las orejas. Solo dije, quizás sea una fiesta de copas. Nunca dije que lo supiera con certeza ni nada. Karsten exhaló un suspiro silencioso y digno. Ya veo. Inclinó la cabeza con una leve y formal inclinación de cabeza. Entonces saqué conclusiones precipitadas. Perdóname. Por favor, permíteme retractarme de todo lo que acabo de decir. Un momento. Intervino Anastasia, con una sonrisa que no flaqueó, sino que se acentuó. Aunque se eche atrás, mi opinión no va a cambiar. No hace falta explicar el proceso de selección real ahora. Ya sabemos cómo funciona. ¿No es cierto? Miró a los demás candidatos en busca de apoyo. Emilia, con aspecto un poco abrumada, alzó la voz con cautela. Bueno, aún así, creo que deberíamos escuchar. La mirada de Anastasia, fría y desdeñosa, se dirigió a Emilia. Lo siento, pero no recuerdo haberte pedido tu opinión sobre nada de esto. Emilia se estremeció y las palabras la golpearon como una bofetada física. Subaru sintió una oleada caliente de ira protectora subiendo por su pecho. Te mataré. Empezó, pero una mano pesada y enguantada lo sujetó por el hombro. Oye. La voz metálica de él interrumpió su ira, una advertencia y una distracción a la vez. No sé qué pasa con la selección real, así que me gustaría saber el resto. Marcos aprovechó la interrupción y se volvió hacia Priscilla. Disculpe, pero me informaron que este joven es su caballero, señorita Priscilla. ¿No le ha explicado la selección? Priscilla parecía completamente aburrida, examinándose las uñas. Si lo he hecho o no, no tiene ningún mérito. Agitó su abanico con desgana. Ustedes, los hombres, seguirán divagando sobre el tema, ¿verdad? Continúen, por favor, Marcos. El capitán caballero, con aspecto ya cansado, asintió con resignación. Como desees. Se irguió, recuperando la atención de la sala. Hay una razón específica por la que te hemos reunido, pues estás cualificada para ser la sacerdotisa del dragón. Una nueva profecía ha sido grabada en la piedra del dragón. Se hizo el silencio, el peso de la historia finalmente silenció las pequeñas disputas. Esta nueva perspectiva dice, entonó Marcos, de los 5 capaces de convertirse en el nuevo líder de la nación, elige a una sacerdotisa para que haga un pacto con el dragón. La mirada de Lord Miklotov se posó en el margrave. Señor margrave, aunque la misión de encontrar a la 5ª candidata le fue encomendada a Reinhard van Astrea, fue usted quien envió el mensaje sobre su descubrimiento, ¿verdad? Rosual hizo una elegante reverencia. Sí, Lord Miklotov. Sin embargo, mi apoyo está en Emilia Sama. Simplemente traje a Felt Sama como ordenó el consejo. Marcos Gildar dio un paso al frente. ¿Podríamos saber cómo descubrió su candidatura? Fue un accidente afortunado hace un mes, explicó Rosual. Cuando alguien intentó robar la insignia de Lady Emilia, descubrimos la candidatura de Lady Felt durante la investigación. Felt Sama, intervino Miklotov, recuperando el control. Por favor, acérquese. Entonces, ¿qué quieres que haga? Preguntó Felt. La guió hacia la piedra del dragón. Al tocarla, la reliquia brilló con una luz blanca, nítida y clara. Como pueden ver, anunció Miklotov, la gema del dragón ha reconocido a Felt Sama como sacerdotisa. Con su participación aprobada, creo que es hora de comenzar la selección real en serio. Pero la aprobación no fue universal. Un noble expresó inmediatamente su desdén. Aunque la piedra del dragón la haya reconocido, ¿no es su elección un poco problemática? La sonrisa pintada de Rosual permaneció, pero su tono se volvió más cortante. ¿Y qué quieres decir con eso? Dime. Miklotov, intentando retomar el protocolo de la conversación, intervino. Lord Margrave, ¿tiene Lady Felt otra compañía aparte de usted? Me refiero a un partidario formal, un mecenas de su candidatura. En realidad, no, respondió Rosual, con un acento cargado de lástima teatral. Ella es, como ya se ha dicho, de los barrios bajos. Y no ha expresado ningún interés en convertirse en reina.
Simplemente la traje aquí para cumplir la directiva del consejo. Bordeaux, con una expresión de severa desaprobación en su rostro, volvió la mirada hacia Felt. ¿Es cierto, señorita Felt? Claro que sí. Replicó Felt con un tono desafiante, indiferente a las exclamaciones que provocaba. No me interesa ser reina ni ninguna de estas tonterías de nobleza. Empieza ya con esta farsa y déjame ir. ¿Estás diciendo que te retiras formalmente de la selección? Preguntó Miklotov con expresión seria, agobiado por el peso del momento. Claro que sí. Declaró Felt, cruzándose de brazos. Esta fue la gota que colmó el vaso para la nobleza reunida. Esto es una broma. Gritó un noble, con el rostro enrojecido por la rabia. He pasado por alto esta absurdidad porque la situación es grave, pero prolongarla tanto tiempo no tiene sentido. Tiene razón. Añadió otro, señalando con un dedo tembloroso. El dragón nos ofrece una rata de alcantarilla para gobernarnos, mientras que el margrave Matters apoya a un semidemonio. Una completa y profunda estupidez. Una voz suave y firme atravesó la hostilidad. No es nada agradable llamar medio demonio a un semielfo, dijo Emilia con palabras claras y firmes, aunque le temblaban ligeramente las manos a los costados. Su defensa solo provocó más veneno. Esa semidiabla de cabello plateado coincide con la apariencia de la bruja de la envidia, como se ha descrito durante generaciones. Se burló un noble, con la voz llena de desprecio. ¿Por qué no te das cuenta de que incluso permitirle entrar en la sala del trono es horrible? Mujer asquerosa. La presa de contención de Subaru, cuidadosamente construida, se hizo añicos. En un instante, se abalanzó hacia adelante, con todo su cuerpo convertido en un conducto de rabia pura e incandescente. Su dedo, acusador y afilado, apuñaló a los ancianos del consejo. Todo el miedo, la frustración y las 67 vidas de furia contra el mundo que se atrevió a lastimar a su Emilia se desbordaron en un único momento explosivo. Basta de tus tonterías. Subaru. Está bien. Para. Gritó Emilia con la voz cargada de pánico, intentando alcanzarlo. No pararé. Rugió, y el sonido resonó en los techos abovedados, dejando atónitos a todos en la sala. Son unos mentirosos. Discúlpense con Emilia, Subaru. La súplica de Emilia era desesperada, pero ya era demasiado tarde. La tormenta se había desatado. Sin embargo, en esa vorágine de caos, algo en Emilia cambió. Su postura se enderezó y sus hombros se encogieron. La incertidumbre y el dolor en sus ojos amatistas se desvanecieron, reemplazados por una resolución fría y digna que pareció bajar la temperatura en la habitación. Ella dio un paso adelante, su voz cortando el estruendo con una claridad que exigía absoluta atención. Permítanme presentarme formalmente ante el honorable Consejo de Ancianos. La sala volvió a quedar en silencio, todas las miradas atraídas por su presencia transformadora. Me llamo Emilia. Me acompaña Put, un gran espíritu que controla el fuego, y soy una semielfa de cabello plateado. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. ¿Un gran espíritu? Susurró alguien, con el miedo palpable. Entiendo que mi linaje semielfo y otras similitudes con la bruja me hacen susceptible a prejuicios. Su mirada recorrió los rostros de los sabios, firme y poderosa. Sin embargo, me niego rotundamente a que me arrebaten todo mi potencial solo por eso. Emilia, susurró Subaru, su ira olvidada por un momento, arrastrada por una ola de asombro ante su repentina y formidable gracia. El anciano, Miklotov, se aclaró la garganta, su mirada pasó de la radiante Emilia al chico que acababa de causar revuelo. Por cierto, ¿cuál es exactamente el cargo de ese joven? Emilia dudó un segundo. ¿Eh? Bueno, él es... Está bien, Emilia. Yo también lo he decidido, dijo Subaru, con voz firme y fría, a la altura de su determinación. El breve asombro desapareció, reemplazado por una determinación escalofriante. ¿Tu mente? ¿Para hacer qué? Preguntó, con la confusión grabada en su rostro. Oye, Subaru, ¿qué vas a hacer? Espera. Pero él ya estaba dando un paso al frente, imitando su postura ante el consejo, un espejo oscuro de su luz. Sus ojos, ahora ardían con el débil y revelador carmesí del Sharingan, examinaron a los nobles con absoluto desprecio. ¿Por qué me preguntas por mi identidad si has olvidado a tu propio dios? Empezó con un zumbido bajo y peligroso. ¿O quieres que sea tu nuevo dios? Hablas de la voluntad del dragón, continuó, su mirada era un peso físico sobre los nobles reunidos. Invocas su nombre para justificar tus propios miedos mezquinos y tu odio arraigado. El dragón, en su sabiduría, la eligió. Le dio la insignia, reconociendo una cualidad que tú, claramente, eres demasiado ciego para ver.
La voluntad de liderar, no solo de gobernar. Luego dirigió su mirada infernal hacia los caballeros, fijando específicamente en Julius. Y ustedes, los caballeros. Ustedes, que hicieron juramentos de proteger y servir. Se quedan de brazos cruzados mientras un candidato real, elegido por la misma entidad que dicen reverenciar, es profanado públicamente por la misma turba que se supone deben controlar. ¿Dónde está su honor? ¿Es algo flexible, que se doblega ante los vientos de la intolerancia popular? ¿Acaso tienen algo? ¿Algo de orgullo? Miklotov golpeó con su bastón. ¡Qué arrogancia! Guardias. Pero antes de que ningún caballero pudiera moverse, una brillante y relajante luz verde irrumpió en la sala del trono. Puck se materializó en el aire sobre Emilia. Su pequeña figura irradiaba un poder protector y ancestral que contrarrestaba la opresiva desesperación del salón. Vamos, vamos, dijo el gran espíritu con una voz engañosamente ligera, aunque sus ojos azules eran duros como diamantes. ¿Ya es suficiente?, me preguntó. Descendió flotando, aterrizando con gracia en el hombro de Emilia. Debo agradecerte, Subaru, por defender el honor de mi hija cuando estos supuestos nobles olvidaron el suyo. Su mirada recorrió entonces a la aterrorizada asamblea. La única razón por la que no son todos estatuas de hielo de hermosa factura ahora mismo es porque Lia estaría triste. Recuérdenlo. Sus vidas son un regalo de su misericordia, no su propio valor. Miklotov lo miró fijamente, con una extraña expresión de asombro en su rostro envejecido. La bestia delfín, Puck movió la cola con indiferencia. Así es. Algunos me llamaban así. Veo que estás bien informado, jovencito. Una leve y sincera sonrisa se dibujó en los labios de Miklotov. Ser tratado como un jovencito a mi edad es una experiencia que atesoraré profundamente. Bordeaux, sin embargo, estaba horrorizado. No puede ser. Uno de los 4 grandes espíritus, al servicio de un medio demonio. En un instante, la mano izquierda de Subaru se levantó y sus dedos se curvaron en forma de pistola, apuntando directamente a la frente de Bordeaux. El aire alrededor de la punta de su dedo se distorsionó visiblemente. Calvo, la voz de Subaru se convirtió en un susurro mortal y silencioso, carente de toda emoción. Si la llamas así una vez más, te mataré ahí mismo. Bordeaux se estremeció, retrocedió un paso involuntariamente antes de responder con furia. ¿Cuál es la postura de este ignorante, Rosual? La sonrisa pintada de Rosual era más amplia que nunca. Es simplemente mi invitado. Subaru Natsuki. Miklotov se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Es este joven un noble de una tierra que no conocemos? Lamentablemente, no tengo más información sobre ese asunto, respondió Rosual, con un tono que implicaba exactamente lo contrario. Burdeos, farfullando, se volvió hacia Puck. Gran espíritu. ¿No te importaría, entonces, que lo detuviéramos por su arrebato? Puck soltó una risa suave y resonante, sin ninguna calidez. La verdad es que me importaría, corrigió el espíritu, con voz suave, pero con una frialdad ancestral y glacial en la mirada. Salvó la vida de mi hija, ¿sabes? Eso lo pone bajo mi total protección. Ladeó la cabeza, un gesto que debería haber sido tierno, pero que en cambio se sintió profundamente amenazante. Y estoy seguro de que tú y todos tus nobles caballeros no desean convertirse en hermosas estatuas de hielo durante el próximo milenio, más o menos, ¿verdad? Sería una forma muy tediosa de pasar los siglos. Un silencio profundo y gélido se apoderó de la sala del trono. La voz de Emilia, sus ojos amatista, aún brillando con los restos de su digna resolución, ahora estaban fijos en Subaru, suplicando por la paz. Ya basta, Subaru. Por favor, ve a la sala de espera. La orden, viniendo de ella, era lo único en este mundo que no podía desafiar. El infierno de su ira se apoderó de él, reemplazado por una frustración latente. Soltó un suspiro breve y agudo, y la tensión desapareció de sus hombros en un desplome reticente. TCH. Bien. Sin decir otra palabra, le dio la espalda a la atónita asamblea y siguió a un guardia real de espaldas rígidas que salía de la sala del trono. Las pesadas puertas se cerraron tras él, silenciando la caótica sinfonía de política y prejuicios, dejándolo en el silencio estéril de una antecámara. Después de unos 20 minutos, las puertas se abrieron de nuevo con un clic, y caballeros y nobles comenzaron a marcharse. Félix Argyle, con su habitual actitud juguetona reemplazada por una mirada de leve reproche, comenzó a decir, Subaru-kun, mientras su cola se movía levemente e inquieta. No fue muy amable de tu parte insultar a toda la caballería, ¿sabes? No me importa que insultes a los nobles. Se lo merecían, pero los caballeros, tenemos un código.
Subaru lo interrumpió con un gesto brusco, sin siquiera mirarlo. Sin peros, afirmó con voz plana y rotunda. Finalmente se giró, con los ojos brillando de fría convicción. Los insulté porque podía. Y lo volveré a hacer. Porque soy el más fuerte aquí. Ese es el único código que importa. Desestimó el tema con un gesto de la mano. En fin, si están todos aquí, ¿dónde está Emilia? Félix quedó momentáneamente atónito y en silencio ante la absoluta y descarada arrogancia de la declaración. Parpadeó, aplanando ligeramente las orejas. Los candidatos permanecieron en los aposentos reales para discutir los detalles formales del proceso de selección. Es una sesión privada. Subaru entrecerró los ojos. HMPH. ¿En serio? Antes de que pudiera formular una réplica o planear una forma de escuchar a escondidas, otra figura, mucho menos bienvenida, oscureció la puerta. Julius Jurculius estaba de pie ante él, con una postura impecablemente erguida y una expresión de serena neutralidad. Sin embargo, sus ojos, esos penetrantes ojos violetas, tenían el filo de una espada afilada. Perdóname por interrumpir, dijo Julius, su voz era un barítono suave y educado que irritaba cada nervio de Subaru. Todo el cuerpo de Subaru se puso rígido. ¿Por qué estás aquí? Gruñó, con palabras cargadas de veneno. Un suspiro débil, casi imperceptible, se le escapó a Julius. Ojalá no pusieras esa cara tan desagradable. Su tono era condescendiente, como el que se usa para regañar a un niño que se porta mal. No esperaba que me recibieras tan bien, pero si persistes en esa actitud, Subaru dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal del caballero. El aire se volvió pesado. Si lo hago, ¿entonces qué? Pondrá en tela de juicio la respetabilidad y el buen juicio de quienes te rodean, respondió Julius con frialdad, dirigiendo la mirada significativamente hacia las puertas cerradas tras las que permanecía Emilia. Ten cuidado. Hizo una pausa, dejando flotar en el aire la amenaza tácita a la reputación de Emilia. Me preguntaste por qué estaba aquí, ¿no? Vine a verte, claro. Me gustaría que me acompañaras un rato. Una sonrisa fría y asesina se extendió por los labios de Subaru. El carmesí del Sharingan titiló en los bordes de su iris, un fuego infernal apenas contenido. Y dime, susurró, con un sonido como el de un cristal rechinando, ¿qué me impide matarte aquí ahora? ¿Qué te hace pensar, ni por un segundo, que iría a algún lado con un canalla como tú? Julius permaneció inquebrantable, aunque un destello de desafío finalmente se dibujó en sus ojos. ¡Qué arrogancia desenfrenada! Muy bien. Seamos formales. Acompáñenme al campo de entrenamiento real. Lo resolveremos con un duelo justo. Tus peculiares habilidades contra la espada de un caballero real. La sonrisa de Subaru se ensanchó hasta convertirse en una mueca depredadora. La frustración de la sala del trono, la necesidad de romper algo, por fin encontró una salida perfecta. Por fin, ronroneó, crujiendo el cuello. Es hora de desahogarse. O unos 10 minutos después de ese intercambio precariamente sarcástico, Subaru estaba de pie sobre un suelo arenoso y compacto. Se habían trasladado de la sala de espera del castillo a la guarnición de caballeros adyacente al castillo. El campo de entrenamiento, de color rojizo y compactado, estaba rodeado de muros robustos que transmitían una fuerte sensación de la historia del lugar. El área era quizás la mitad del tamaño de un campus de secundaria, lo que proporcionaba mucho espacio para correr y cruzar espadas. Subaru probó su equilibrio y luego comenzó a estirarse casualmente. Reynard, de pie a la entrada del patio de armas, intentó que Julius cediera. Julius, deberías parar esto. No es propio de ti. La expresión de su rostro no era de prisa ni de enojo, sino la de un amigo preocupado. Continuó. Acepto que fue una nimiedad lo que dijo, pero no fue nada que no pudiera resolverse con una retractación. Normalmente, tú mismo lo juzgarías, ¿no? Así es, mi querido Reynard. Normalmente lo haría. Julius se estaba quitando las decoraciones ceremoniales de su uniforme de caballeros de la Guardia Real una por una mientras miraba a Reynard, sus ojos no delataban ninguna emoción. Si no hubiera sido este día, y me lo hubiera encontrado en otro lugar, podría haberlo dejado en paz. Sin embargo, no estaba destinado a ser así. Mi buen nombre quedó manchado ante los que están relacionados con el trono, y él habló con ligereza de la caballerosidad misma. Además, no solo no se ha disculpado, sino que ha acumulado. Ahora castigaré al vil rufián que ha mancillado mi honor de caballero. ¿Alguna objeción? De repente, un tifón silencioso rugió por el aire sobre el campo de entrenamiento. Los caballeros y guardias reunidos gritaron, creando el vendaval con sus voces.
Sin duda, vieron las cosas de forma muy sencilla. Julius era su representante contra Subaru, el hombre que les había faltado el respeto a todos. Nunca en su vida Subaru se había enfrentado a tanta gente que le dirigía emociones tan hostiles. Comentó. Las probabilidades son de 700 a 0 si nadie apuesta por mí. Soy tan impopular que podría llorar, pero soy el más fuerte. Julio habló de nuevo. Ahora bien, antes de comenzar, preguntaré una vez más. ¿Piensas disculparte por tu anterior impropiedad y pedir perdón? Si te disculpas completamente por tus repetidas transgresiones aquí y ahora, te perdonaré. ¿Transgresiones repetidas, eh? No se me ocurre ninguna, Subaru sonrió con suficiencia. Pon tu frente en el suelo con lágrimas en los ojos. O, si lo encuentras más apropiado, rueda al suelo y muéstrame tu barriga. ¿Eres estúpido, pedazo de basura? Sin duda, nunca esperó que Subaru aceptara. Ya veo, murmuró Julius para sí mismo secamente mientras finalmente le entregaba la espada de caballero a uno de sus compañeros que estaba a su lado. Aceptó un par de espadas de madera en su lugar. En realidad, no sería extraño que un hombre te matara por tu lengua sucia. Sin embargo, eres vasallo de Lady Emilia, lo quiera o no. Por lo tanto, me enfrentaré a ti usando estas espadas de madera. ¿Alguna objeción? Preguntaron los ojos de Julius. Subaru respondió con un breve gesto de la mano, indicando que no había problema. Julius asintió, concluyendo que su oponente había aceptado por sus gestos y expresión. El árbitro será Ferris. Julius lo miró de reojo. Ferris levantó la palma con indiferencia y le devolvió el saludo. Claro, claro. Había aceptado sin problema el papel de árbitro. No había forma de saber qué pensaba en su fuero interno. A diferencia de la esperanza de reinar de detener esto, Ferris parecía demasiado ansioso por poner las cosas en marcha. Adelante, ustedes dos. No importa qué heridas tan horribles sufran, Ferry puede curarlos, siempre y cuando no mueran, Subaru, así que buena suerte. ¿Por qué me dices eso solo a mí? Preocúpate por el otro, caray. Miau, qué determinación tan firme. ¿Lo oyeron? Bien, 1, miau, 3. Dirigiéndose a los espectadores, Ferris levantó ambas manos y las bajó. A su señal, la plaza del desfile estalló en carcajadas, burlándose de las atrevidas palabras de Subaru. Bañada en risas, Subaru dio un paso adelante y se giró para encarar a Julius. Cuando Julius le ofreció una de las armas de práctica, agarró la empuñadura con firmeza, como si estuviera acostumbrado. De igual manera, Julius agarró el otro arma y anunció el inicio del duelo simulado. Al menos estás entusiasmado. ¿Empezamos? Subaru, con la piel crujiendo por la energía eléctrica del público, levantó la espada de madera y la retiró. La señal para comenzar aún estaba en el aire cuando el mundo cambió. En un momento, Subaru estaba parado frente a Julius, con una espada de madera sostenida sin apretar en su mano. A continuación, el aire mismo pareció fracturarse. Una distorsión silenciosa y en espiral surgió entre ellos, y de ella emergió Natsuki Subaru, con los ojos encendidos por el infernal patrón carmesí y negro de los shurikens del Mangekyo Sharingan. Julius, a pesar de todo su entrenamiento, no tuvo tiempo de reaccionar. No hubo una aceleración repentina. Fue una reescritura fundamental de su posición en el espacio. Aporrear. El primer golpe de la espada de madera le dio a Julius de lleno en la mandíbula. Un crujido espantoso resonó en el campo de entrenamiento, repentinamente silencioso. El caballero se tambaleó, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Demasiado lento, muchacho. Gruñó Subaru, su voz un susurro venenoso que llegó a todos los rincones del campo. Antes de que Julius pudiera recuperar el equilibrio, Subaru estaba detrás de él. ¡Pum! Un brutal golpe en la parte posterior de la rodilla lo hizo desplomarse hacia adelante. ¿Qué pasa? ¿No puedes seguir el ritmo sin tu noble pedigrí para sostenerte? Julius intentó girar para usar su propia espada de madera, pero Subaru ya se había ido, teletransportándose unos metros hacia un lado. No utilizó a Kamui defensivamente. Lo utilizó para atacar desde ángulos imposibles, para esquivar con despectiva facilidad. Sus movimientos ya no eran solo suyos. Estaban imbuidos de la gracia fluida y letal del estilo Astrea de Wilhelm, perfeccionado en un instante. ¡Pum! Un golpe en las costillas. Apuesto a que solo eres caballero porque tu madre era una vulgar zorra que una vez se acostó con un noble. Espetó Subaru, con palabras tan afiladas como una espada. ¡Pum! Un golpe en el hombro. Era buena lamiendo botas, ¿verdad? ¿O era algo más lo que sabía lamer? ¿Quizás un pene? Debe de ser cosa de familia.
Pareces tener una habilidad increíble para adular a mujeres con poder. Julio era una marioneta en medio de una tormenta de violencia y virulencia. No podía bloquear ni parar. Cada vez que lo intentaba, Subaru simplemente desaparecía y reaparecía, golpeando una parte diferente de su cuerpo. La espada de madera se volvió borrosa, crujiendo contra sus brazos, su espalda, sus muslos. Los abucheos de la multitud habían cesado, reemplazados por un silencio horrorizado y atónito. Esto no era un duelo. Era un desmantelamiento sistemático y humillante. Subaru asestó un último y sólido golpe en la sien de Julius, haciendo que la visión del caballero se nublara. Mientras Julius se tambaleaba, aturdido y sangrando por la nariz y un corte en la frente, Subaru se acercó una última vez. Agarró la parte delantera del uniforme de Julius con su mano libre, acercándolo hacia él. ¿Sabes qué? Se burló Subaru, con su Sharingan ardiendo en los ojos vidriosos de Julius. Este terreno es demasiado bueno para una porquería como tú. El aire a su alrededor se deformó violentamente. En un abrir y cerrar de ojos, ambos estaban a 12 metros de altura, justo sobre el centro del campo de entrenamiento. Los caballeros de abajo quedaron boquiabiertos. Subaru, parado sobre el aire, usó su agarre sobre Julius para girar. Con un último y desdeñoso impulso, arrojó al caballero al suelo y luego le plantó ambos pies en la espalda, usándolo como trampolín para saltar con gracia. Julio se desplomó, convertido en un muñeco flácido, y golpeó el suelo arenoso compactado con un golpe horrible y carnoso. El crujido de huesos era inconfundible. Yacía destrozado, sangrando por la boca y la nariz, con el uniforme roto y sucio. Subaru aterrizó suavemente a pocos metros de distancia, sin siquiera jadear. Se acercó al cuerpo lisiado del más grande de los caballeros y, con una mirada de absoluto asco, le escupió. La saliva cayó sobre la mejilla ensangrentada de Julius. Luego se inclinó, agarró un puñado de cabello de Julius y tiró de su cabeza hacia arriba, obligando al caballero semiconsciente a mirar los rostros horrorizados de sus camaradas. ¿Ves esto? Rugió Subaru, con una energía frenética en su voz. Caballeros, sois menos que perros. No tenéis orgullo. Vi más orgullo en las ratas de las alcantarillas que en todos los caballeros de aquí juntos. Soltó la cabeza de Julius, dejándola caer al suelo y comenzó a caminar de un lado a otro, gesticulando salvajemente. ¿Acaso son hombres? Gritó a la asamblea silenciosa y atónita. No me refiero a tener pene. Hasta un perro tiene pene, pero a un perro se le llama hombre. ¡No! Es macho. Hizo una pausa y se dio una palmada en la frente en un gesto teatral. Oh, joder, me equivoco. Para ser considerado hombre, se necesitan dos cosas. Un pene y orgullo. Los perros tienen pene, pero ¿y el orgullo? Se detuvo y señaló con un dedo tembloroso al destrozado Julius. En realidad, ¿sí? Tienen orgullo. Protegen lo que se supone que deben proteger sin juramentos, ni títulos ostentosos, ni siquiera dinero. Pero ¿qué hay de ustedes, caballeros? Ni siquiera pueden protegerse a sí mismos. Ja 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 ja. Su risa era aguda, histérica y carente de alegría. Caminó de vuelta hacia Julius, echándole arena en el cuerpo. ¿Qué tan repugnantes pueden ser? ¿Acaso pueden ser aún más repugnantes? Solo imaginarme como uno de ustedes. Se agarró la garganta, simulando cortarla con el dedo, con los ojos abiertos con fingido horror. Solo quiero abrirme la garganta, cortarla. Deberían suicidarse. Al menos así, podrían ganar un poco de honor. El honor de librarse por fin de su existencia inútil y vergonzosa. Se quedó de pie junto a Julius, su Sharingan finalmente se desactivó, dejando sus ojos oscuros normales llenos de una finalidad fría y satisfecha. La mirada fría y desdeñosa de Subaru recorrió las filas de caballeros. Se quedaron paralizados, un mar blanco y plateado, con sus rostros pálidos, máscaras de horror, vergüenza y rabia impotente. La figura rota y jadeante de su mejor hombre, Julius Juculius, yacía sangrando en la arena frente a ellos. Incluso después de todo esto, la voz de Subaru rompió el silencio atónito, con una incredulidad teatral. Señaló con desprecio el cuerpo desplomado de Julius. ¿No pueden defender a este tipo? ¿Ni uno solo? Dejó que el silencio se cerniera sobre ellos, una carga pesada y sofocante. Luego, sonrió con sorna, con una expresión cruel y cómplice. Como dije, no tienen orgullo. Ninguno en absoluto. Extendió los brazos, dirigiéndose a toda la guarnición. Sé que fue un duelo simulado, pero veamos. Bienvenidos sean todos los retadores. Cualquiera de ustedes, perros callejeros, que crea que aún le queda un ápice de honor, que dé un paso al frente.
Tengamos un duelo de verdad. Su desafío resonó por todo el campo de entrenamiento, y fue recibido con un silencio ensordecedor y cobarde. Ningún caballero se movió. Las espadas que momentos antes habían sido desenvainadas con furia, parecían ahora pesar una tonelada en las manos de sus dueños. Desviaron la mirada, incapaces de sostener su mirada o de contemplar a su campeón derrotado. Subaru suspiró, un sonido largo y exagerado de decepción. ¿De verdad? Patético. Su mirada se oscureció, y la malicia juguetona se convirtió en algo genuinamente asesino. Se giró y empezó a caminar despacio, con paso decidido, hacia el indefenso Julius. Entonces veamos, si ninguno de ustedes tiene el valor de desafiarme, mataré a este chico guapo. Quizás eso los despierte. Cada paso que daba hacia Julio parecía clavar un clavo en el ataúd colectivo del honor de los caballeros. Temblaban, se estremecían, pero no se movían. Es suficiente. La voz no era fuerte, pero tenía una autoridad innegable que parecía calmar físicamente el aire. De entre la multitud, emergió Reinhard van Astrea. No se abrió paso a la fuerza. Los caballeros simplemente se apartaron para él, un mar pelirrojo cediendo ante su soberano. Su expresión no era de ira, sino de profundo y decidido deber. Subaru se detuvo, con el pie suspendido a pocos pasos de la cabeza de Julius. Ladeó la cabeza, como un depredador que evalúa a su nueva presa. ¿Y quién se supone que eres? Reinhard caminó hacia el centro de la arena, colocándose entre Subaru y el caído Julius. Soy Reinhard van Astrea, declaró con voz tranquila y clara. El santo de la espada. Y ya no puedo quedarme de brazos cruzados, observando. Subaru soltó una breve y burlona carcajada. ¿Santo de la espada? Ya he oído hablar de ti. ¿No eres solo un tipo que no sabe hacer nada más que blandir una espada? Una leve sonrisa, casi triste, se dibujó en los labios de Reinhard. Esa es, una descripción bastante apropiada. Ya veo, pero en este momento. Su mano se movió, no con velocidad, sino con una gracia deliberada e inevitable, hacia la legendaria espada que llevaba en la cadera. La espada del dragón Raid. Cuando sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura, el mundo mismo pareció contener la respiración. Esta espada del dragón ha pertenecido a la familia Astrea desde el principio, explicó Reinhard, con la voz resonando con un nuevo poder. Es conocida como la espada más poderosa del mundo. Pero tiene un defecto. Hizo una pausa y apretó la empuñadura con más fuerza. A menos que su portador se enfrente a un adversario que considere digno, no podrá desenvainarse. Tiró. El efecto fue instantáneo y cataclísmico. No era el sonido del metal deslizándose del cuero. Era un rugido, una profunda vibración primordial surgió de la espada, una ola de fuerza pura y conmocionante que impactó el campo de entrenamiento. La tierra misma tembló, y el suelo arenoso, compactado, se movió bajo los pies. Los sólidos y antiguos muros que rodeaban la arena se sacudieron y polvo y pequeñas piedras cayeron en cascada desde sus alturas. Los caballeros, ya desconcertados, quedaron desorganizados. Retrocedieron a trompicones, con gritos de asombro escapándose de sus labios al perder pie, y sus impecables uniformes blancos rasparon el suelo tembloroso. No era el sonido de una espada al ser desenvainada, sino el de un dragón que despertaba de un sueño milenario, y su despertar sacudió los cimientos del mundo. Una luz esmeralda brillante brotó de la funda y, con un último y demoledor raspado, la hoja quedó liberada. Dragon Sword Raid considera a candidato sabio Natsuki Subaru como un adversario digno. O la conmoción había llamado la atención. Un joven caballero, sin aliento y desaliñado, irrumpió en el salón donde los candidatos y sus séquitos aún se mezclaban tras el enfrentamiento en la sala del trono reportando. Anunció, haciendo un saludo apresurado, con la armadura llena de polvo. Los caballeros Julius y el invitado, Natsuki Subaru Dono, participan en un simulacro de combate con espadas de madera en el ring principal de entrenamiento. El rostro de Emilia palideció por completo. ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? Se dirigió instantáneamente hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza con un miedo familiar y terrible. Fue Anastasia Osin quien habló a continuación, con la voz impregnada de la curiosidad pragmática de un comerciante, que atravesó el pánico de Emilia. Solo quiero saber una cosa, ¿cuál de ellos lanzó el desafío? El caballero tragó saliva con dificultad. Me dijeron que era el caballero Julius, señora. Natsuki Subaru Dono aceptó, lo que dio pie a la pelea. Anastasia soltó una risita ligera y discreta, con un brillo calculador en los ojos. Bueno, entonces estoy en contra de detenerlos. Un desafío justo y aceptado es una especie de contrato.
Emilia se giró, con sus ojos amatista abiertos de par en par por la preocupación. Pero tu caballero y mi amigo están peleando. ¿No te preocupa? ¿Preocupada? ¿Por qué? Canturreó Anastasia, sin sonreír. ¿Que Julius se pase y tenga que pagar el tratamiento médico de tu hijo? Cerca de allí, Krusz Karsten asintió con la cabeza, con la expresión de una guerrera que comprende la santidad de un duelo. Si se trata del simulacro de batalla, tampoco estoy de acuerdo en detenerlo antes de que terminen. Hacerlo sería insultar la determinación de ambos participantes. Anastasia, tras recibir la respuesta, se encogió de hombros. Si solo se están peleando, podrías haber esperado a que terminara y decirnos quién ganó. El caballero mensajero se removió incómodo, pálido. Sí, señora. Pero la pelea fue tan desigual que sentí que debía informar de inmediato. No es una batalla. Es una demolición. Tengo que detenerlo ya. Insistió Emilia con voz firme y renovada determinación mientras se dirigía hacia la puerta. Priscilla Varielle abrió su abanico con un chasquido seco, con una sonrisa pícara y expectante en los labios. Deberíamos irnos todos también. Miró de reojo a Al, que permanecía en silencio a su lado. Te encanta ver cómo las bestias feroces atormentan a las criaturas más débiles, ¿verdad? El casco de Al se inclinó ligeramente. No me juzgues con tus imaginaciones infundadas, mi señora. La sonrisa de Priscilla se ensanchó. Pero sí, ronroneó, con sus ojos dorados brillando. Me encanta. Impulsado por una mezcla de preocupación, curiosidad morbosa y cálculo político, el grupo, Emilia a la cabeza, seguida por los otros candidatos y sus asistentes, se dirigió apresuradamente a través de los pasillos del palacio hacia la guarnición de los caballeros. Estaban subiendo las escaleras hacia las gradas con vistas al campo de entrenamiento cuando el mundo se puso patas arriba. Comenzó como un zumbido profundo y subsónico que vibraba a través de las plantas de sus pies. Luego se intensificó. Un rugido profundo y aterrador que parecía emanar del alma misma del mundo. Las gradas de piedra temblaron violentamente. El polvo cayó del techo y el aire se densificó con un poder palpable y ancestral. Emilia tropezó, atrapada por Puck, que se materializó en su hombro. Anastasia se aferró a una barandilla, con los ojos calculadores abiertos de par en par por la sorpresa. Krusz se preparó, como una luchadora que reconoce una fuerza de la naturaleza. Priscilla simplemente rió, un sonido de puro deleite. A medida que el temblor sísmico disminuyó, sus ojos se adaptaron a la escena que se desarrollaba debajo, y una fuerte y colectiva inhalación surgió de las gradas. El campo de entrenamiento era un desastre. Los caballeros se levantaban del suelo, con el rostro ceniciento por el terror. En el centro, Julius Juculius yacía destrozado y ensangrentado, inconsciente y completamente derrotado. Pero él ya no era el centro de atención. Dos figuras se encontraban frente a frente en el epicentro de la calma. Una era Reinhard van Astrea, el santo de la espada, blandiendo la legendaria espada del dragón, Rey. La espada brilló con una luz blanca etérea, su mera presencia deformó la luz a su alrededor, habiendo anunciado su despertar al mundo entero. El otro era Natsuki Subaru. Ya no sostenía una vara de madera. En su mano había una espada de metal real y reluciente, probablemente arrebatada a un caballero aturdido. Su chándal estaba intacto, su respiración era regular. El infernal patrón carmesí y negro del Mangekyo Sharingan ardía en sus ojos, en contrapunto con el resplandor sagrado de la espada. Los dos se miraron a los ojos y el aire entre ellos crepitó con suficiente fuerza como para destrozar el cielo. Reinhard habló primero. Su voz serena, clara y formal resonó en la arena silenciosa y destrozada. Reinhard van Astrea. Santo de la espada. Los labios de Subaru se curvaron en una sonrisa salvaje y desafiante. Levantó su espada de metal, apuntando la punta directamente a la espada del dragón. Su voz, al salir, fue igual de clara, resonando con un orgullo que rayaba en la blasfemia. Subaru Natsuki. Capítulo 12. Un monstruo. Resumen. Supongo que es el tipo largamente esperado. Recomendación. Comienza a reproducir el vídeo antes de la escena de pelea. Notas. Consulte el final del capítulo para ver las notas. Texto del capítulo sobre la vida errante en otro mundo con un Sharingan. Subaru hizo una pausa, con el pie flotando a solo unos pasos de la cabeza de Julius. Ladeó la cabeza, como un depredador evaluando una nueva presa. ¿Y quién se supone que eres tú? Reinhard caminó hacia el centro de la arena, colocándose entre Subaru y el caído Julius. Soy Reinhard van Astrea, declaró con voz tranquila y clara. El santo de la espada. Y ya no puedo quedarme de brazos cruzados, observando.
Subaru soltó una breve y burlona carcajada. ¿Santo de la espada? Ya he oído hablar de ti. ¿No eres solo un tipo que no sabe hacer nada más que blandir una espada? Una leve sonrisa, casi triste, se dibujó en los labios de Reinhardt. Esa es una descripción bastante apropiada. Ya veo, pero en este momento. Su mano se movió, no con velocidad, sino con una gracia deliberada e inevitable, hacia la legendaria espada que llevaba en la cadera. La espada del dragón Raid. Cuando sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura, el mundo mismo pareció contener la respiración. Esta espada de dragón ha estado en la familia Astrea desde el principio, explicó Reinhardt, su voz resonando con un nuevo poder. Es conocida como la espada más poderosa del mundo. Pero tiene un defecto. Hizo una pausa y apretó la mano. A menos que su portador se enfrente a un adversario que considere digno, no puede desenvainarse. Tiró. El efecto fue instantáneo y cataclísmico. No era el sonido del metal deslizándose del cuero. Era un rugido, una vibración profunda y primordial surgió de la espada, una ola de fuerza pura y conmocionante que se estrelló contra el campo de entrenamiento. La tierra misma tembló, la compacta arena se movió bajo los pies. Los sólidos y antiguos muros que rodeaban la arena se estremecieron, y polvo y pequeñas piedras cayeron en cascada desde lo alto. Los caballeros, ya desconcertados, quedaron desorganizados. Retrocedieron a trompicones, con gritos de asombro escapándose de sus labios al perder pie, y sus impecables uniformes blancos rasparon el suelo tembloroso. La risa burlona de Subaru resonó en el tembloroso silencio que siguió al rugido de la espada del dragón. El poder absoluto y trascendental que acababa de desatarse debería haber sido aterrador. Para Subaru, fue una invitación. Su Mangekyo Sharingan giró, analizando la energía ondulante, la forma en que la luz se curvaba alrededor de la espada legendaria. Una sonrisa amplia y genuina se dibujó en su rostro, un marcado contraste con el miedo en el de todos los demás. Era una sensación que no había sentido desde Elsa. Un desafío que no se trataba solo de sobrevivir, sino de probar los límites absolutos de su poder. Su mirada pasó de Reinhardt a la figura gimiente y rota de Julius a sus pies. Un obstáculo. Con un chasquido de lengua desdeñoso, miró hacia las gradas donde Felix observaba, con las orejas de gato pegadas a la cabeza. «Oye, trampa», gritó Subaru, y su voz rompió el silencio de asombro. «Dame tu espada. Este palo de madera no servirá contra esa elegante barra luminosa». Felix se estremeció, mirando de Subaru a Reinhardt, luego al lamentable estado de Julius. La petición era absurda, pero la autoridad en la voz de Subaru era absoluta. Tragando saliva con dificultad, Felix desenvainó su propia espada de caballero, una hoja elegante y bien elaborada, y se la arrojó con la empuñadura por delante a Subaru. Subaru lo atrapó sin esfuerzo, el metal brillaba bajo la luz teñida de verde. La golpeó un par de veces, experimentando con ella, y la hoja silbó en el aire. No está mal. Ahora, hazme un favor y saca esta basura de mi arena. Señaló a Julius con su nueva espada. Está arruinando la vista. A Felix no le hicieron falta dos advertencias. Se apresuró a avanzar, con sus instintos de sanador por encima de su orgullo de caballero. Enganchó sus manos bajo los hombros de Julius y comenzó a arrastrar al caballero inconsciente lejos del centro del terreno, dejando un rastro en la arena. La visión de sus mejores hombres siendo llevados como si fueran un saco de patatas fue una nueva humillación para los caballeros que observaban, pero ninguno se atrevió a intervenir. Con el escenario despejado, Subaru volvió a centrar toda su atención en Reinhardt. La sonrisa en su rostro era de pura y auténtica anticipación. Entonces, santo de la espada, comenzó Subaru con tono familiar, como si estuvieran hablando del clima y no de un duelo decisivo. Tenemos que establecer algunas condiciones para nuestro pequeño combate, ¿no? Es lo correcto. Reinhardt, con expresión aún solemne y comprometida, asintió. Por supuesto. ¿Tienes alguna condición en mente? Subaru apuntó la espada de Felix directamente al corazón de Reinhardt. El metal relucía. Solo una, en serio. ¿Quieres que nuestro duelo sea a primera sangre? Entrecerró los ojos. El patrón del Sharingan pareció agudizarse. ¿O a muerte? Me parece bien cualquiera de las dos. Pero ten en cuenta que hay una gran posibilidad de que te mate accidentalmente, incluso si es a primera sangre. Una oleada de horror recorrió a los espectadores. Sugerir un duelo a muerte con el santo de la espada no era solo arrogancia, era una locura. La mirada de Reinhardt permaneció firme. Creo que la primera sangre será más que suficiente para resolver este asunto. Subaru dejó escapar un suspiro exagerado y decepcionado.
Y por fin pensé que se estaba poniendo interesante. Adoptó su postura, una pose fluida y preparada que combinaba el estilo Astrea de Wilhelm con su propia gracia depredadora. Bueno, entonces no sirve de nada quejarse. ¿Bailamos? El aire se volvió denso, cargado de una energía que dificultaba la respiración. Dos figuras se encontraban frente a frente en el epicentro de la calma. Una era Reinhard van Astrea, el santo de la espada, blandiendo la legendaria espada del dragón, Rey. La espada brilló con una luz verde etérea, su mera presencia deformó la luz a su alrededor, habiendo anunciado su despertar al mundo entero. El otro era Natsuki Subaru. Sostenía la espada prestada de Félix con naturalidad. Su acero contrastaba marcadamente con el arma divina que tenía frente a él. Su chándal negro de organza estaba intacto, su respiración era regular. El infernal shuriken carmesí y negro del Mangekyō Sharingan ardía en sus ojos, un contrapunto desafiante e impío al resplandor sagrado de la espada. Los dos se miraron a los ojos y el espacio entre ellos crepitó con suficiente poder latente como para destrozar el cielo. Reinhard habló primero, con voz serena, clara y formal, una declaración que resonó en la arena silenciosa y destrozada, y en las gradas atónitas donde los candidatos reales observaban, sin aliento. Reinhard van Astrea. Santo de la espada. Los labios de Subaru se curvaron en una sonrisa salvaje y desafiante que prometía devastación absoluta. Levantó la espada del caballero, con su punta apuntando infaliblemente al corazón de la propia espada del dragón. Su voz, cuando llegó, fue igual de clara, resonando con un orgullo que rayaba en la blasfemia, un título reclamado no por derecho de nacimiento, sino por una voluntad pura e inquebrantable. Subaru Natsuki. El héroe elegido. En el momento en que los ecos de sus títulos se desvanecieron, el mundo estalló en movimiento. Subaru desapareció. No hubo carrera, ni un cambio de peso revelador. Simplemente dejó de existir en un punto y apareció al flanco de Reinhard. La espada de Félix, con una raya plateada, apuntaba al hueco que había entre la hombrera y la placa del pecho del uniforme blanco del caballero. Shirin. La espada dragón Raid ya estaba allí. Reinhard ni siquiera parecía moverse, su parada fue tan mínima que fue poco más que un tic, pero interceptó el golpe con una lluvia de brillantes chispas verdes. El impacto debería haber destrozado el brazo de Subaru, pero la fuerza se disipó sin causar daño. El brazo y la espada de Subaru se habían vuelto intangibles el instante antes del contacto, la hoja atravesando a Raid como si fuera un espejismo antes de solidificarse nuevamente mientras Subaru se teletransportaba a 5 metros de distancia. Aja. Rió Subaru, una risa de pura alegría. Eres rápido. ¿Pero puedes bloquear lo que no puedes tocar? Parpadeó de nuevo. Aparecer, golpear la rodilla, atravesar el mostrador, desaparecer. Era un fantasma, un zumbido de distorsión espacial. Venía de arriba, de abajo, de un lado, de atrás. Cada vez, en la espada del dragón estaba allí, una pared de luz esmeralda. Los pies de Reinhard apenas se movían, su cuerpo giraba con una economía de movimiento fluida e imposible. Su protección divina de evasión de flechas e inmunidad al primer golpe lo convirtieron en una defensa perfecta, prediciendo y anulando el vector de cada ataque incluso antes de que comenzara. Clan. Shin. Choque. La sinfonía de acero era implacable. Subaru era un torbellino de cortes teletransportadores, 100 ataques en el lapso de 10 segundos. Utilizó el juego de pies fluido del estilo Astrea, el método Mana Flow que hacía que sus movimientos fueran fluidos, pero todo era un sistema de entrega para sus teletransportes imposibles. No estaba tratando de dominar a Reinhard, estaba tratando de superar su precognición divina. No es suficiente. Exclamó Subaru, teletransportándose lejos de un amable y casi despectivo. Raid abrió un surco en el suelo donde había estado. Solo eres una estatua. Una estatua preciosa que puede detenerlo todo. Reinhard permaneció en silencio, con expresión de concentrada serenidad. Él era una montaña inamovible, y Subaru era la tormenta que azotaba inútilmente contra sus acantilados. La emoción crecía en el pecho de Subaru, un punto álgido. Esto era todo. Un verdadero desafío. Necesitaba ser más rápido. Más rápido que la predicción. Más rápido que el destino mismo. En un movimiento de impresionante audacia, Subaru se teletransportó directamente frente a Reinhard, finge un golpe en los ojos. Cuando la cabeza de Reinhard se inclinó 1 milímetro hacia un lado, Subaru desapareció. No a un lado, ni detrás, sino justo detrás de él, tras usar la finta para ocultar las coordenadas espaciales. No apareció de repente. Ya estaba en pleno ataque, con la espada prestada apuntando en un arco despiadado y decapitador hacia la nuca de Reinhard.
Fue un ataque perfecto e imposible de esquivar. Y Reinhardt lo bloqueó con su mano izquierda. No hubo un gesto grandilocuente. Su mano, envuelta en un guante blanco, simplemente se levantó y atrapó la afilada hoja a 2 centímetros de su piel. El sonido fue un crujido repugnante de metal contra material encantado. No se derramó ni una gota de sangre. La protección divina de no quemarse y la negación general del daño hicieron de su propia piel una fortaleza. La única y sencilla demostración de invulnerabilidad fue más aterradora que cualquier rugido de la espada del dragón. Los ojos de Subaru se abrieron y su Sharingan capturó cada detalle imposible. Una enorme sonrisa de éxtasis le iluminó el rostro. ¡Increíble!, gritó con la voz entrecortada por la euforia. Él no se retiró. Él intensificó. El aire empezó a gritar. Subaru dejó de teletransportarse secuencialmente y comenzó a teletransportarse simultáneamente. La tensión era inmensa. Un hilo de sangre se le escapó del ojo izquierdo, pero lo ignoró. Un Subaru se convirtió en 10. 10 se convirtieron en 50. 50 se convirtieron en 100. Un siglo entero de Natsuki Subarus, todos vestidos de negro y gris, todos sosteniendo espadas brillantes, se materializaron en una esfera perfecta alrededor de Reinhardt. Era una ilusión óptica hecha realidad, un alcance de intención letal. Cada una era real, cada una un punto de anclaje momentáneo para que Subaru entrara y saliera de la dimensión Kamui a la velocidad del pensamiento. Estaba más allá de cualquier ejército, más allá de cualquier defensa convencional. Era una paradoja espacial. «Baila, santo de la espada», gritaron 100 voces al unísono. Y los 100 atacaron como uno solo. Fue un apocalipsis de acero. 100 espadas descendieron desde todos los ángulos imaginables, una jaula de muerte cerrándose a la velocidad de la luz. El aire mismo fue destrozado y el suelo debajo de Reinhardt se hundió por la pura presión del aire desplazado. Los caballeros en las gradas observaban, deslumbrados por el espectáculo. Este no era un duelo para mortales. Reinhardt se movió. Por primera vez, se movió con algo más que una simple parada. Se convirtió en un vórtice de luz verde. La espada Dragón Rey tejió un tapiz de esmeralda a su alrededor, una esfera perfecta e impenetrable. El sonido era un chillido continuo y ensordecedor de 1000 metales siendo destrozados a la vez. Los bloqueaba a todos. A todos y cada uno. Sus protecciones divinas alimentaban sus músculos con los movimientos precisos, su cuerpo reaccionando a amenazas que ni siquiera se habían manifestado plenamente en la realidad. En el corazón de la vorágine, Subaru, el verdadero Subaru, sintió un triunfo salvaje. Este era su último recurso, su asalto definitivo. Y en medio de este caos, vio a un solo, apertura fugaz. Un nanosegundo en el que Rey desvió 3 espadas a la vez, dejando la masa central de Reinhardt expuesta por una fracción de latido. Fue suficiente. Las 100 ilusiones se desvanecieron. El verdadero Subaru reapareció a 1,5 metros frente a Reinhardt, con ambas manos en la empuñadura de su espada. Respiró hondo y las enseñanzas de Wilhelm Trias pasaron por su mente. La unidad de voluntad, espada e intención. El método Mana Flow concentró cada onza de su ser en un solo punto. El aire alrededor de su espada se distorsionó, volviéndose negro y carmesí, absorbiendo la luz y el sonido del mundo. Él liberó. Una ola de aniquilación pura, un cisma en realidad con forma de espada, atravesó el campo de entrenamiento. No era luz ni energía. Era una línea de absoluta nada, un vacío que borraba el concepto mismo de suelo a medida que avanzaba. Fue la voluntad de Subaru de ganar, materializada a través de la lente de la técnica definitiva del demonio de la espada. Reinhardt se golpeó de frente. La explosión resultante fue silenciosa por un momento, un vacío de sonido, antes de que el mundo regresara con un boom cataclísmico. Una cúpula de polvo y escombros surgió, envolviendo la mitad del campo de entrenamiento, inundando las gradas y obligando a los candidatos a protegerse el rostro. Silencio. El polvo comenzó a asentarse. Subaru permaneció jadeando, con el pecho agitado y el sudor y la sangre mezclados en su rostro. El Mangekyo Sharingan todavía estaba activo, pero la tensión era evidente. Lo había puesto todo en ese ataque. Observó cómo el polvo se disipaba, con una sonrisa victoriosa intentando formarse en sus labios. Entonces, vio. De pie en el centro de un cráter hemisférico perfectamente tallado, estaba Reinhardt Van Astre. A sus pies estaban firmemente plantados en el único trozo de tierra intacta. Estaba completamente ileso. Ni un rasguño ni un moretón. La única evidencia de que el último ataque de Subaru había tenido éxito era el estado de sus armas.
La legendaria espada del dragón rey aún brillaba en la mano de Reynard, prístina e intacta. En manos de Subaru, la espada de caballero de Félix, una espada encantada de alta calidad, no había tenido tanta suerte. La simple retroalimentación del golpe a la inviolable defensa de Reynard había resultado demasiado. Con un sonido como un suspiro agonizante, la telaraña de acero se cubrió de grietas y luego se hizo añicos, cayendo del agarre de Subaru como un puñado de fragmentos inútiles y brillantes. La única otra marca estaba en el uniforme de Reynard. Un único corte limpio abría la tela blanca sobre su pectoral izquierdo, dejando al descubierto la piel prístina que había debajo. Un testimonio de la perfección de la técnica. Aún no se había derramado la primera sangre. Subaru miró fijamente la empuñadura rota en su mano, luego la tela rasgada en el pecho de Reynard. La sonrisa burlona murió antes de nacer. El jadeo cesó. Una nueva y fría comprensión se apoderó de él. Disculpas, pero esto es todo, dijo Reynard con voz tranquila, sin arrogancia, simplemente afirmando un hecho grabado en las leyes del mundo. Mirando hacia abajo a Subaru, jadeante y arrodillado, el prístino santo de la espada así lo anunció. Se erguía como un monumento inexpugnable, la espada del dragón que Reid sostenía libremente en su mano, su brillo verde era un testimonio silencioso de su invencibilidad. Sus ojos, después de una rápida mirada a los restos destrozados de la espada prestada de Subaru, regresaron a su oponente, sin mostrar desprecio, sino una finalidad tranquila, casi respetuosa. Fue la derrota más profunda. Después de obligar al santo de la espada a estar en semejante situación, después de desatar un asalto que desafiaba la física y la percepción, después de llevar su cuerpo y sus malditos ojos hasta el límite absoluto, fue una pérdida de todos modos. Había aspirado a una victoria más allá de lo posible, una probabilidad de 1000 millones entre 1, y al fracasar, había traicionado las expectativas de la única persona que importaba, él mismo. Se sentía igual que todos esos bucles anteriores, un peso familiar y aplastante de insuficiencia. Exigirse más allá de cualquier límite que alguna vez hubiera concebido no había sido suficiente. Lanzar un ataque destinado a eludir las protecciones divinas y conquistar la técnica legendaria no había sido suficiente. El santo de la espada, Reynard Van Astrea, era simplemente demasiado fuerte. Y entonces, Subaru respiró hondo, tembloroso. Levantó la cabeza. Un hilillo de sangre seguía surcando su ojo como una lágrima carmesí. Y entonces, sonrió con suficiencia. Al principio era algo pequeño y retorcido, un mero rizo de sus labios. Luego se convirtió en una risa baja, un sonido que brotaba de un lugar profundo y roto dentro de él. La risa se intensificó, transformándose en una carcajada plena, frenética y completamente desquiciada que rompió el silencio atónito del campo de entrenamiento. Ajá, ajajajaja. Ya veo. Ahora veo. Todos observaban, paralizados por la conmoción y el horror. No era la risa de un loco. Era el sonido de un hombre que acababa de encontrar la única carta que quedaba en un juego amañado, una carta tan vil que nunca quiso jugarla. Se puso de pie lentamente y con paso vacilante, y su risa se fue apagando hasta convertirse en una serie de risitas entrecortadas y sin aliento. Anunció, con la voz quebrada pero clara. Muy bien, santo de la espada. Si puedes soportar solo un ataque más de mi parte, ganas. Pero debes saber que esto no puedes esquivarlo, tienes que aceptarlo. Reynard respiró hondo y pacientemente, con una expresión de lástima. Tu espada, está rota. Señaló los fragmentos brillantes a los pies de Subaru, con el tono de un maestro que señala una verdad simple e irrefutable a un niño testarudo. La sonrisa de Subaru era espantosa. No debería preocuparte, ¿cómo será mi ataque? Un destello de inquietud, el primero de todo el duelo, pasó por los serenos ojos de Reynard. Asintió solemnemente. Muy bien, entonces. Acepto el desafío. Levantó la espada Dragón Raid una vez más, su luz centelleando mientras adoptaba una postura defensiva definitiva, mientras el aire a su alrededor se solidificaba en una fortaleza impenetrable. Kamui. El poder le fue otorgado a Subaru después del infierno que había soportado. Después de todo el dolor que había sentido, viéndola morir una y otra vez, Kamui era un poder destinado a proteger a Subaru de todo ese dolor, a crear un santuario donde nada pudiera volver a lastimarlo. Pero había aprendido una terrible verdad. Un santuario para uno podía ser una tumba para otro. Kamui podía usarse para causar un dolor inimaginable. Al principio, Subaru había pensado que esta aplicación específica era el acto más inhumano concebible. Una violación de la esencia misma de una persona. Se había jurado en silencio, en la quietud gris de su dimensión, que jamás lo usaría. Era injusto.
Era monstruoso. Pero ahora, frente a ese monstruo inquebrantable, esa personificación andante de un mundo injusto que le había dado todo, Subaru decidió romper su promesa. Podría haber usado su Susanoo. El colosal guerrero violeta habría sido una respuesta adecuada a tal poder. Pero el palacio era demasiado pequeño, y Emilia estaba allí, observando. Él nunca, jamás, se arriesgaría a que un solo fragmento perdido de ese poder destructivo la tocara. Así que él usaría esto. Utilizaría la técnica que había prometido que nunca utilizaría. Subaru levantó lentamente su mano izquierda y sus dedos se curvaron en una señal de arma familiar y casual. Apuntó con su dedo índice directamente al centro de la frente de Reinhard, como si estuviera apuntando a un juguete de niño. El santo de la espada, sintiendo un ataque de un vector desconocido, endureció su postura. La espada del dragón zumbó, lista para desviar cualquier proyectil físico o mágico, sus protecciones divinas tejiendo una red de defensa absoluta alrededor de su amo. Los labios de Subaru apenas se movieron, su susurro era un fantasma en el viento, destinado solo para él y su objetivo. Kamui. No hubo ninguna explosión de luz. Ningún rugido de energía. Distorsión espacial, solo hubo una ausencia silenciosa, instantánea y horrorosa. En un instante, la cabeza de Reinhard Van Astrea estaba allí, su rostro era una máscara de firme determinación. Al siguiente, el espacio que ocupaba su cabeza desde el cuello hacia arriba simplemente, había desaparecido. Una sección perfecta y suave de su cuerpo había sido extirpada limpiamente de la realidad, succionada violenta e irrevocablemente hacia el vacío de la dimensión personal de Subaru. La espada Dragon Raid, cuya conexión con su portador se cortó en medio de un zumbido, cayó al suelo, su luz verde parpadeó y murió mientras caía del agarre de los dedos ahora sin vida. Por un solo latido suspendido, el cuerpo sin cabeza del santo de la espada permaneció en pie, una estatua macabra en su perfecta postura defensiva. Luego, con un golpe pesado y final, se desplomó hacia adelante en el suelo, inmóvil. Un silencio absoluto y absoluto envolvió el mundo. El viento se apagó. El sonido mismo parecía haber sido absorbido por el vacío que se había llevado la cabeza de Reinhard. Entonces, un único grito desgarrado rompió el silencio de las gradas. Reinhard. Era la voz de Emilia, la voz de alguien que anhelaba escuchar. La voz de alguien a quien amaba escuchar. La voz de un soneo que deseaba escuchar pero no con tristeza. El hechizo se rompió. El campo de entrenamiento estalló en una cacofonía de horror puro y sin adulterar. Los caballeros vomitaron, otros desenvainaron sus espadas con manos temblorosas, incapaces de procesar la visión blasfema e imposible que tenían ante sí. Gritos de monstruo. Y mató al santo de la espada. Se mezclaron con gemidos desgarradores y sin palabras. Subaru se encontraba solo en el centro del caos, con su mano izquierda todavía levantada en señal de arma. Lo bajó lentamente, con expresión indescifrable, mientras su Mangekyo Sharingan proyectaba un brillo infernal sobre el cadáver decapitado a sus pies. Había ganado. Había hecho lo impensable. Y cuando se encontró con la mirada horrorizada e incrédula de Emilia desde las gradas, con las manos sobre la boca y las lágrimas corriendo por su rostro, supo que el precio de esta victoria era un infierno mucho más profundo que cualquiera que hubiera conocido antes. Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.